cuando empezó, desde que empezaron los terremotos, empezaron todo esto, tenemos la situación de que no se arreglaron los edificios en la zona sur, donde hubieron los terremotos y donde todavía está temblando la tierra. Entonces, también tenemos que entender claramente que no aprovecharon el tiempo y muchas escuelas no están preparadas para recibir los niños. Yo sinceramente espero que alguien me aclare esto, porque informes no confirmados que me llegan del comienzo de la escuela pública, de la escuela del pueblo, porque los que tenemos la bendición de tener nuestros hijos en academias cristianas y en escuelas privadas, yo hago y mi esposa hacemos un sacrificio grande para que Jorge Isaac pueda estar en una escuela, una academia cristiana como la que va. Pero la mayoría de nuestro pueblo son gente tan y tan pobre que no pueden con ese gasto. Además de que el encerramiento de los niños en la casa, en muchos lugares el wifi no funciona o no les llega. En otros lugares los padres tienen que dejar, por lo menos la madre tiene que quedarse, o el padre atendiéndolo, ayudándolo, no puede dejarlo solo. Es decir que los consejeros que los gobiernos tienen llevan al fracaso a los gobernantes, como en el caso bíblico del hijo de Salomón, Roboam, que después que hereda el reino, se rodea de unos jóvenes intelectuales, para compararle con el día de hoy, que no le aconsejan bien. Y entonces, en vez de oír el consejo de los ancianos, de los que ya habían aconsejado a su padre, no los oye. Y eso trajo que maltrató al pueblo, tomó malas decisiones, le cargó de impuestos más allá de lo que había hecho Salomón, y eso llevó a la división del reino. Y ahí es que Jeroboam, el pueblo lo busca, que había regresado del destierro durante Salomón, y que aconsejó a Roboam a no hacer lo que estaba haciendo. Si hubiera tenido interés que se derrotara, no lo hubiera hecho, porque y de esto quiero hablar en esta noche, que hay gente que no importa la oportunidad que Dios le da, pueblos enteros, cristianos, no aprovechan la oportunidad que le da Dios, los pueblos y personas. Y Roboam pues siguió el consejo malo, se dividió el reino, y ahí es que tú tienes que Roboam se queda solito en Jerusalén con la tribu de Benjamín y Judá, y luego las otras 10 tribus se quedan acá en Samaria y constituyen entonces el reino del norte. Y entonces Jeroboam se queda en este sector y aquel se queda con lo poquito que quedó en Jerusalén. Eso dividió el imperio, eso debilitó la nación. Y como entendemos bien claro, a pasar del tiempo, y ahí es que entonces vamos pasando de rey en rey, hasta que llega Acab y toma el lugar que llega, no inmediatamente, por a pesar de varios reyes. Roboam llega, escuché bien claro, Roboam llega a quedarse en Jerusalén, y entonces, escuche bien cómo es el asunto, Acab, escúchelo bien esto, Acab entonces llega al poder en Jerusalén, escúchelo bien, Acab llega al poder, y cuando Acab llega al poder, se casa con una mujer llamada Jezabel, que es una pagana, hechicera y bruja. Y el problema de Jezabel no es como algunos interpretan, de que si se arreglaba, que si tenía, porque en aquellos días todas las mujeres usaban ornamentos. Si usted llega a ver la esposa que le trae el cielo para Isaac, aquella tenía talco, y no quiero decir que estoy de acuerdo con eso, porque eso son costumbres de aquellos pueblos, pero tenía argolla hasta en las narices. Es decir, que el problema no era el vestimento y los ornamentos de Jezabel. El problema de Jezabel era el espíritu de maldad que tenía, el espíritu de hechicería, de seducción, porque aun cuando los ojos se los arreglaba y se los profundizaba con aquella pintura negra para darle profundidad,
lo hacía con el motivo de seducción. Es decir, que las cosas van en la forma que es lo que motiva tu acción. Es como la ofrenda. La ofrenda que tú das para el Señor, en el capítulo 25 del libro de Éxodos, en el capítulo 25 del libro de Éxodos, dice bien claro cómo es, qué es lo que debe motivar la ofrenda. Y después que Moisés ha estado allá arriba recibiendo todos los mandamientos, escuche bien esto, y lee todo esto, y lee el versículo 18 del capítulo 24, y se entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Verso 18, capítulo 24 de Éxodo. Y cuando Moisés sube allí y recibe allí la gloria de Dios y recibe los mandamientos con el dedo de Dios en las tablas de la ley, entonces lo siguiente que Dios habla a Moisés en el capítulo 25 del libro de Éxodo, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Ok? Entonces en el verso 2, él recibe, le dice a Moisés recibe la revelación. Moisés recibe la revelación de que para construir el arca, el tabernáculo donde se va a adorar en el desierto, en lo que se puede llegar a la construcción del templo, que hay que levantar entre el pueblo una ofrenda, y dice, mi ofrenda, así que el primero que ordena una ofrenda es Dios. ¿Y para quién tiene el propósito de la ofrenda? Tiene que es para Dios. Dice, dice a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. La ofrenda uno la da a través de la iglesia, a través del ministerio, para Dios. Si el que la usa mal, Dios le llamará a cuenta. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces dice, la ofrenda es para Dios. Y cuando excluye varón, incluye ahí también a la mujer. Dice, que diera la quiere voluntaria, no obligatoria. No como hacen algunos, que aunque no la hacen obligatoria, lo hacen prácticamente moviendo al pueblo a miedo, que si no dan dinero, Dios no le va a bendecir, Dios lo va a castigar. Usan el miedo, usan la mentira, haciéndole creer que es como si compraran la bendición de Dios, si compraran la prosperidad de Dios. Escuche bien claro esto. Y dé mucha atención a lo que voy a decir. Porque hay mucha gente utilizando la sagacidad, utilizando sagazmente y en una forma astuta la palabra y las promesas de Dios para seducir a la gente, hacerle creer que si pactan con Dios van a recibir tal y cual cosa de Dios. Y uno no pacta con Dios. El que pacta con uno es Dios, no uno con Dios. Escúcheme bien claro. Dios pacta con el hombre. ¿Qué tienes tú y yo para pactar con Dios? Pero esta gente utiliza esa psicología barata y tocan el sentimiento de la gente. Y tocan el sentimiento de la gente de tal forma y de tal manera que la gente cree que se hacen un pacto, pero entonces no lo dicen por radio, no lo dicen por televisión abiertamente, pero le dicen que pacte con Dios. ¿Y cómo? Pacta a través meramente de lo que te piden que ofrende, aunque no te lo dicen directamente, subliminalmente te hacen creer que si tú sellas tu pacto con una ofrenda, entonces Dios te va a hacer un milagro. Es más, crees que te va a contestar más rápido tu oración. Y he oído esto, no solamente de ministerios
de ministerios hispanos, lo he oído de ministerios americanos en la televisión. Es más, y ahora cuando llegue el tiempo de las fiestas judías, utilizan la tradición judía, porque yo lo he visto, y esas fechas significativas donde hacía el pueblo de Israel ciertos sacrificios para hacer, y lo he visto en programas de televisión serios. Y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Gente que nunca esperaba que cayeran en esto. Pues entonces utilizan las fiestas judías para promover cómo sacarle el dinero a la gente, creyendo que siguiendo esos rituales que había hecho el pueblo de Israel en tiempo cuando todavía era la ley, porque cuando Cristo vino, por eso es que Cristo cumplió con todo, por eso fue que Cristo hizo todo la fiesta, todo lo que había que hacer, todas esas cosas que eran rituales de la iglesia, de la iglesia judaica, lo que eran en aquel tiempo los judíos. Jesús lo cumplió. Al él hacerlo, lo que estaba diciendo, yo vine a cumplir la ley. En otras palabras, al cumplir la ley, nos libró de la esclavitud de todo eso. Nos libró de lo que, por ejemplo, en el catolicismo, incluyen los sacrificios de la persona que sube al monte Monserrate, allá al cerro de la Monserrate, en Bogotá, de rodillas, o hace una promesa que es igual que un pacto. Claro, tú puedes prometerle a Dios que tú le vas a dar algo, pero no un pacto, porque un pacto, una promesa es un poco similar, parece igual, pero quiero corregir, no es lo mismo. Tú le puedes prometer, pero no pienses que con prometerle o con hacer el pacto, como lo quieras llamar, vas a conseguir el favor de Dios. Dios lo que quiere es un corazón limpio, un corazón sano, un corazón humillado, no despreciarás tú. Él no quiere los sacrificios. Los sacrificios terminaron en la cruz del Calvario. Y cuando vemos a Cristo cumpliendo con ciertas fiestas, con ciertas cosas del pueblo judío, lo hizo con el objetivo de él cumplirlo para que tú y yo no tuviéramos que seguir esclavos de eso. Y por eso es que cuando los judíos ahora están preparando lo que va a ser el nuevo templo, el templo donde entrará el Mesías, comenzarán haciendo sacrificios y comenzarán y seguirán haciendo fiestas y todas las cosas que hacen hasta el día que Cristo venga, después de los 7 años de tribulación, y Cristo venga y establezca su reino. Entonces ya los judíos que se conviertan, que el pueblo judío, yo creo que el 90%, casi todo se convertirá, ya se acabarán los sacrificios, se acabarán los ritos, los símbolos, las fiestas, toda esa cuestión que se hacía simbólicamente, todo lo que habrá sido una fiesta porque el Mesías ha llegado, porque la profecía se ha cumplido, porque ya han aceptado el sacrificio final que hizo Cristo. Pero lo lamentable es ver, mire, todos los septiembre yo pongo unos programas de televisión aquí de Estados Unidos y hay unos individuos, hay uno que tiene un canal que entonces utiliza todo el simbolismo hebreo para promover levantar ofrendas para su ministerio. Bueno, está bien, o para lo que lo sea. Lo que yo estoy criticando es cómo manipulan aún la historia, lo que ya no es necesario, porque aquí al principio, cuando no había la ley, cuando lo que había era la ley en tablas, que todavía no se han entregado al pueblo, lo primero que Dios hace a través de Moisés es: dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrendas, y las ofrendas para Dios. Ningún motivo de que le va a venir esto, que Dios le va a contestar esto, no. Para mí ofrenda voluntaria. Y cuando dice de todo varón, entiéndase que en esa sociedad, lo que vino a levantar el cristianismo, cuando Cristo viene, eleva la mujer al rango más alto de respeto, porque en esa cultura donde se está moviendo el pueblo de Israel, la mujer era muy devaluada. Por eso es que no se le mencionaba. No quiere decir que Dios no le tenía importancia. Entonces Dios tiene que usar varias mujeres en el tiempo ese de la ley, en el tiempo de los profetas, para decir: mire, yo tengo en cierta estima a la mujer. Pero Dios, bregando con esta sociedad, cuando la ley, cuando se escribe esto, cuando
cuando la revelación de la inspiración de la Biblia, de los Pentateucos, de los 5 libros del Antiguo Testamento, pues entonces se enfatiza más en el varón, porque esa era la cultura. Y aún en el Nuevo Testamento el hombre sigue siendo la cabeza del hogar, el sacerdote del hogar. El problema es que el hombre ha perdido su posición por negligencia, por vagancia, la ha perdido por depravación. Está viviendo en una sociedad donde el hombre ya no quiere ser hombre, donde el hombre, es más, el asunto, mira, aquí en Puerto Rico yo no me daba cuenta, hasta que Belén misma me lo hizo, me abrió los ojos. Aquí en Puerto Rico, quiera usted o no, y hablé después con el barbero, los hombres se arreglan las cejas como las mujeres, y usted ve los artistas. Yo no estoy hablando de salvación, yo estoy hablando de imitación de cultura afeminada. Hombres arreglándose las cejas, sacándoselas como hacían las mujeres en el Antiguo Testamento, y eso era cultura feminista, de mujer, que todas esas mujeres lo practicaban. Pero entonces en la cultura, cuando viene la cultura de la integración, el crecimiento del homosexualismo, la mayoría de los homosexuales empiezan, los que tienen la tendencia hacia el homosexualismo, a querer ser mujer, mientras están conscientes que tienen un cuerpo de hombre, empiezan a imitar todo. Entonces, entre esto, lo que preocupa es que aquí en Puerto Rico, número uno, y en algunas otras naciones de Estados Unidos, pero especialmente aquí, los hombres se están arreglando, sacándose las cejas hasta para ponérselas luego con tinte o con lápiz o lo que sea. Que el mundo lo haga, y yo no estoy jugando la salvación de nadie, yo le estoy hablando de la decadencia espiritual hasta donde llega. No estoy juzgando salvación de nadie en esto, estoy diciendo hasta dónde se demuestra la apatía que hay en el pueblo, y después no se puede criticar esto. Una cosa es mandar a todo el mundo para el infierno, uno es crear un caos y maltratar a todo el mundo por estas cosas, pero estamos hablando de los hombres de la iglesia. Ahora, muchos cantantes, no estamos hablando de mujeres, varones, están siguiendo esa conducta. Muchos que están siguiendo aún la tradición, la costumbre de los reggaetoneros, de los raperos, de los merengueros, su estilo, su forma de vestir. Estoy hablando tanto de hombres como mujeres ahora. Están adaptando hasta su forma de vestir, olvidándose de la modestia. Y no estamos hablando aquí del infierno, estamos hablando cómo Satanás se va infiltrando en la cultura, cómo se va infiltrando en la iglesia. Sin darnos cuenta nos vamos descurriendo. Dice que tengamos cuidado que no nos descurramos y que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Poco a poco esta conducta se ha ido metiendo en la iglesia. Y vuelvo y reitero, yo no estoy jugando la salvación de nadie por esto. Estoy hablando de los síntomas de la apatía, los síntomas de la decadencia espiritual en el pueblo de Dios, que usted a veces prende la radio cristiana y no puede distinguir un himno, escúchelo bien, no puede distinguir un himno de una música del diablo del mundo, porque a veces no se entiende, no hay ni mensaje, lo que hay es motivación carnal y emotiva. Entonces, la ropa que se ponen para actuar es como sentirse devaluado, y tienen que ponerse la misma apariencia. En el hombre, hasta pintarse las cejas, sacárselas y pintárselas ficticiamente. Empezar a ponerse aretes como las mujeres. Yo no me escandalizo, porque yo me levanté en un ambiente diferente, con ver a una mujer con un arete. Pero cuando y no mando al infierno a nadie por eso. Yo lo que le digo es que eso demuestra hacia dónde hemos llegado. Porque el que tiene que cambiar la gente es Dios. Yo no puedo cambiar a nadie, pero tengo que decirle lo que usted empieza a ver. Entonces usted ve hombres que en el mundo musical cristiano quieren imitar, han hecho ídolos
de los cantantes y las cantantes de allá. Entonces adoptan la cultura profana de allá, mundana de allá, y se olvidan de la sencillez y se olvidan de lo que moralmente y espiritualmente Dios quiere, que Dios lo que quiere es una música que esté saturada por el Espíritu Santo, que sea buena, que sea profesional, pero que tenga la presencia, la unción del Espíritu, que cuando pase como pasaba con David, que cuando tocaba el arpa, los demonios que estaban atormentando a Saúl se iban. Entonces tenemos este problema, hermano. Ahora, el problema se incrementa cuando las personas que son legalistas mezclan su rechazo a esto con la salvación y no saben que ellos no pueden hacer la obra. Entonces empiezan a reaccionar en una forma sin amor, sin comprensión, y no saben bregar con educación cristiana, con paciencia, que el que cambia a la gente es Dios. Pero el problema es que si los líderes tienen iglesias que han convertido en almacenes de almas, no todos, porque la mayoría de nuestros líderes, hombres y mujeres, se mantienen firmes en la doctrina. Y no estoy hablando de doctrina, estoy hablando de apariencias. Tienen la iglesia llena de gente que van para el infierno, que todavía no se han arrepentido, pero como tienen un presupuesto, no pueden rock the boat, tú sabes, no pueden mover mucho el bote, porque tienen miedo que el presupuesto se le caiga. Entonces, tienen gente perdida, sentado en el coro, y si estuvieran en el coro, como hacía Billy Graham, que cuando hacía el coro de la campaña llevaba hasta homosexuales al coro, pero cuando ese coro tenía que estar ahí, tenían que oír el mensaje, y cuando Billy Graham hacía el llamado, usted veía que bajaban homosexuales y lesbianas y ateos que estaban en el coro, porque el propósito de él era no tenerlos allí para hacer multitud. El propósito era que oyeran el mensaje y se convirtieran. Si el propósito tuyo es llenar la iglesia para que la gente conozca a Jesucristo, Dios los salve, el resto, el cambio lo hace Dios. Yo me recuerdo el caso de un tipo maleante, un tipo diabólico en Allentown, Pensilvania. Yo acostumbraba a dar unas grandes actividades allí, alquilábamos una iglesia norteamericana que habían 5,000 personas. Y me recuerdo como si fuera hoy que una noche llegó un hombre con 2 enormes pantallas colgadas, porque yo en mi tiempo los únicos que yo conocía de hombres con pantallas, los piratas y los que eran homosexuales. Eso era todo en mi tiempo cuando yo me criaba. Pero eso fue entrando en el pueblo. Entonces, yo no vine a predicar allí en ese día a nada de eso. Pero ese hombre, Dios lo trajo llorando al altar. Yo le hablé del amor de Cristo, no le hablé de sus aretes, no le hablé de su condición de vestuario, le hablé, ahí está el problema, que no los tienen en la iglesia para que Dios los transforme. Lo único que están viendo en muchos de estos elementos, en estos conciertos y de estos elementos que se hacen para promover finanzas, es el dinero. No el fin debe ser la salvación de un alma. Y cuando esa alma viene al altar, me recuerdo que ese hombre era grandísimo, viene al altar y viene llorando, yo lo abracé, yo no le miré sus aretes, yo le hablé de Cristo, le dije, Cristo te ama, Él perdona todos tus pecados, no importa lo que te hayas arrastrado, lo que hayas hecho. Dice que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9, y después dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. A Dios no le importa lo que tú hayas hecho. Dios no le importa que tú seas una prostituta, que tú hayas sido un adúltero, una adúltera, que tú hayas sido un ladrón, un asesino, un narcotraficante. Pero yo como le dije a un grupo que se reunió en una oficina de estas empresas multinacionales que están mezcladas con la comunidad de Sodoma y Gomorra, LGTBQ, como usted le quiera llamar, y habían 10 líderes. Y cuando tocó mi parte, cada uno hablaba 5 minutos.
Y cuando me tocó mi parte, le dije, ustedes hablaron todos 5, ahora déjenme hablar del tiempo de ese. Le dije, usted sabe que ninguno de ustedes, ni yo, vamos a ir al infierno, al lago de fuego, por ser adúltero, por ser homosexual, por ser lesbiana, por ser transgénero, por ser ladrón, por ser polígamo, por ser asesino. Claro que todo eso son pecados. Pero la verdadera, la etimología de la razón por la cual iremos al infierno será, y yo no me había dado cuenta de esto, y mire que había estudiado en el seminario, pero no fue hasta años después de haber estudiado y predicado, que un día me voy a Apocalipsis, y como veía milagros, y el que no tiene fe es un incrédulo, pues no había entendido que habían diferentes manifestaciones de la fe. La fe para producir finanzas, la fe para resolver problemas económicos, la fe para crear hasta piezas, partes del cuerpo, la fe para resucitar muertos, la fe para sanar enfermos, la fe para echar fuera demonios. Pero se me había olvidado que la fe de salvación es la manera. Tú puedes ser que tú no tengas fe ni para que se sane un catarro. Puede ser que tú no tengas fe ni para que se salve nadie, o para que Dios le resuelva le eche fuera un demonio, o lo que sea, fe para bendecir económicamente, porque hay gente que tiene una fe que cuando ora, Dios provee, y Dios hace el milagro y provee. Tiene una fe especial para eso. No todo el mundo tiene esa fe. No todo el mundo tiene la fe para ver milagros, como muchos de nosotros, yo los he visto. En una sola noche en El Salvador, 5,000 milagros, piernas alargadas, cojos caminando, paralíticos dejando la silla de ruedas, ciegos viendo, sordos oyendo, Dios poniendo hasta un diamante en la dentadura. Yo nunca en mi vida había visto miles con platificaciones de plata, miles de gente sanada de cuanta plaga, tu cáncer, de todo. De momento yo no he vuelto a ver algo así. Pero sí sigo creyendo que Dios todavía es un Dios que sana. Por eso el clamor, el 6 de septiembre, el gran clamor que se va a hacer es para comenzar a reconstruir los muros espirituales de Puerto Rico, desalojar las potestades de las fortalezas que se han apoderado de este país. Pueblo, yo le pido a los concilios que de la misma forma que yo vi toda esa guagua, estaba allí. Movieron todas esas guaguas con gente para ir a protestar, y yo estuve bonito y yo lo apoyé para ir a protestar y pedirle a un hombre, a un gobernador que los despreció, que no los recibió, que les faltó el respeto a ustedes y a todos nosotros. Si tuvieron el ánimo para hacer esto, vamos ahora a enseñarle a este pueblo que tenemos el mismo ánimo para venir el día 6, no para agradarme a mí, porque yo con 2 o 3, con mi familia solo lo voy a hacer. Estoy alquilando sonido, estoy invirtiendo, embrollándome por miles de dólares. No tengo el dinero, pero sé que mi Dios lo tiene. Y usted va a orar y Dios lo va a suplir. Y si usted siente enviar una ofrenda, le pone Día de Clamor a Dios a su cheque o a su giro y lo envía al P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Día de Clamor a Dios en P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Quiero decirle que una sola organización, su líder, me llamó esta semana y me dijo: te estoy apoyando y te vamos a apoyar y vamos a enviar nuestra ofrenda también. Yo espero que los demás concilios que hay aquí, así como vi que movieron esas huevos para una protesta, así como vi que y nosotros no vamos a recoger la ofrenda general, nosotros vamos a tener urnas. Y el que quiere echar en la urna el cheque a Día de Clamor a Dios o el giro o el dinero, lo echa en esa urna. Porque no vamos a mandar ujieres, no va a haber ujieres recogiendo dinero. Pero les voy a decir bien claro que el mismo entusiasmo que tuvieron para ir a protestar, que los felicito, que tuvieron para ir a pedirle a un hombre que los despreció y por ende despreció a Dios y despreció a la iglesia
Y en este no fue solo a la iglesia pentecostal, a los católicos, hasta los ateos, hasta los homosexuales que estaban allí, hasta la gente que no era de ninguna iglesia, que están en contra de que los niños sean pervertidos en este país o en cualquier parte del mundo. Los despreció a todos. Ahora ese mismo ánimo. Y no porque yo esté al frente de esto, porque yo estoy aquí, porque Dios, si fuera por mí, yo no estuviera aquí ahora mismo. Estoy por un mandato de Dios que me dijo, y ya ha habido 2 veces que he intentado pasar esto, y cuando he tratado, primero Gigi me dijo, no se puede hacer, tienes que estar ahí. Después traté de hacerlo y no funcionó. Y Dios me dijo, te respondo, te doy, pongo un pueblo fiel a tu lado, y hasta que te mueras tienes que estar ahí al frente. Mientras yo voy preparándote para que tú prepares quién va a tomar el liderato de este día, para que este día no se apague hasta el día que yo venga a buscar mi pueblo. Pero hasta ese entonces, aunque me esté arrastrando, tengo que hacerlo. Yo espero que Dios obre milagro. Tengo que alquilar planta eléctrica. Tengo que alquilar sillas. Gracias a una hermana dominicana que se ha comprometido estamos alquilando este año unos 15 creo que son 15 sanitarios. ¿Sabe lo que cuesta eso? Y esa hermana ya se comprometió a pagarlo. Estamos alquilando, vamos a tener que alquilar grúas para levantar el sonido. Estamos alquilando un sonido que nos cuesta. Las sillas, el montar el arreglo de lo que se va a hacer allí también cuesta. Una escenografía adicional que estamos preparados cuesta. Alimentar a esa gente cuesta. Hermano, hacer un montón de cosas que no puedo enumerar. Hoy tuve una reunión hasta las 2 de la tarde con las personas que están al frente de todo esto conmigo. No los menciono para que no le hagan la guerra. Pero a los que dicen que no me van a apoyar porque yo he ofendido al gobernador, a mí no me importa lo que piense el gobernador. Yo lo respeto, lo amo, lo aprecio, pero alguien tiene que decirle que está mal, que tiene que respetar al pueblo, que tiene que ser más consciente, que tiene que entender que hay que trabajar para el pueblo y respetar a los niños y respetar al pueblo de Dios en este país. Los políticos tienen que aprender eso. Yo estoy haciendo una lista de los políticos que están comenzando a responder con respeto. Y en su momento los diré. Pero le voy a decir algo bien claro, hermano. Es indispensable, es determinante, que el mismo ánimo o más que se usó para ir a protestar y pedirle a un hombre. Y lamento claramente, mis amados hermanos, lamento claramente que la gente esté tan enferma del protagonismo, que piense que porque yo estoy al frente de esto, yo estoy buscando protagonismo. Estoy aquí porque Dios me mandó. Igual como mandó a Jeremías, igual como mandó a Elías, igual, y no le cayó, Jeremías no le cayó bien al pueblo, no le cayó bien a los religiosos, no le cayó bien al gobierno, no le cayó bien a nadie más que a Dios. Igual que Elías, no le cayó bien a Acab, no le cayó bien a Jezabel. Igual que Micaías, no le cayó bien a Acab. Sí, todos los profetas le cayeron mal a mucha gente. Juan el Bautista le cayó mal a Herodes, a Herodías, y le costó la cabeza. Yo no estoy aquí para que yo le caiga bien a nadie. Yo no soy una Coca-Cola. La única motivación que tengo es porque Dios me ordenó. Convoca al pueblo porque viene gran convulsión para Puerto Rico. Y haz un clamor. Yo pondré el 6 de septiembre al pueblo de Puerto Rico, al gobierno y la iglesia en balanza. Y conforme al clamor que hagan, yo responderé. Reedifiquen los muros, destruyan las fortalezas del mal. Comiencen una guerra santa contra el demonio, la inmoralidad, el pecado. Salven los pecadores demostrándoles el amor que tienen. Háblenle a los homosexuales que yo los amo. Aunque aborrezco su pecado, los amo y quiero transformarlos. Y he prometido que millones de ellos vendrán a conocerme y yo los liberaré y los salvaré. Y Kabashanda la Bacata la Bashara Bahayama.